Gracias, Dios bueno, Señor, porque cada palabra que sale, Señor, cada mañana es bendición sobre tu pueblo. No vivimos, iglesia, amén, del dinero, del trabajo. Vivimos de la palabra que sale de la boca de Dios, amén. De esa existimos, por esa andamos. Gracias, Dios. Vamos a sentarnos, iglesia, y vamos a escuchar al tiempo de la palabra, amén, donde Dios va a hablar a nuestras vidas, poderoso Dios, precioso Espíritu Santo. Hay fuego en este altar, iglesia. Precioso Espíritu Santo, habla a tu pueblo, Señor. Glorifícate en esta hora. Profetiza a tu pueblo, precioso Dios. Danos esa palabra de vida, Señor. Esa palabra de vida que necesitamos. Alimenta a tu pueblo, Señor. Tu pueblo está sediento, Señor, para que tú fortalezcas la fe, Señor, del que está deprimido en esta hora, del que está en depresión, que está triste, Señor, en su corazón. Yo declaro que tú das una palabra de vida, al sopla, Señor, aliento de vida sobre tu pueblo. Señor, dale fuerza, fuerza, fuerza en el nombre de Jesús. Fortalécelos en el poder de tu fuerza. Aviva los espíritus de tu pueblo, Dios. Pon espíritu de alabanza, de adoración, de exaltación, Señor. Quita en el nombre de Jesús toda tristeza, todo desánimo, toda depresión, toda angustia sale de los corazones en el nombre de Jesús. Toda distracción se va de las vidas, todo cansancio, todo sueño es echado fuera en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor amado, en el nombre de Jesús, preparando cada corazón, preparando a tu pueblo, Señor, para ir rumbo a la tierra prometida, Padre. Que seas suministrando el corazón de aquel hombre y de aquella mujer, limpiando, Señor, quitando toda herida, toda ofensa, Señor, sea desarraigada, que tu palabra penetre como espada de doble filo, Señor, y que discierne las intenciones del corazón. Oh Dios, que sea tu palabra, Señor, Padre, limpiando, Señor, los corazones, purificando y santificándolos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dice el mensaje, hermanos, la humildad en Moisés lo llevó a la obediencia a Dios. ¿Cómo está eso? La humildad en Moisés lo llevó a la obediencia a Dios. Dice la palabra en Números capítulo 12:3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, dice, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era manso, era humilde, amén. Aquel varón Moisés era manso, humilde, amén, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Wow, es una exaltación, y si lo dijo el Señor, así es. Dios llamó a Moisés, dice, en la Biblia vemos que Dios llamó a Moisés que era manso, era humilde, más que todo, amén, todos los hombres que estaban en la tierra. Pero ¿quién era Moisés? Amén. Moisés fue criado en Egipto, amén. Fue instruido, criado en Egipto. Yo me imagino que creció como un egipcio, amén, porque lo crió la hermana del faraón y en un determinado tiempo de su vida, cuando él creció, se hizo joven, dice la palabra, que mató a un egipto y huyó de ese lugar, amén. Y huyó hacia el desierto, pero cuando fue a parar al desierto se convirtió en pastor de ovejas, comenzó a pastorear de ovejas, amén. Yo me imagino que ahí empezó los tratos de Dios a su vida. Luego dice la palabra que tuvo un encuentro con Dios en aquella zarza ardiendo, y ahí donde Dios lo llamó y le dijo, quiero que vayas a liberar a mi pueblo, a Egipto, amén, de la esclavitud de Egipto. Y Dios le habla a Moisés y Moisés entiende, amén, que era el llamado de Dios Santísimo. Pero vemos, amén, que Moisés, en la palabra podemos ver que Moisés se movió en obediencia, en sumisión a Dios. Dios es un Dios claro. Dios cuando nos habla claramente. El Señor nos da detalles y nos dice con detalles todo lo que Él quiere que haga. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que nos habla claramente. Vemos la palabra que Moisés fue usado poderosamente en la mano de Dios, muchos milagros, amén, en las manos de Dios. ¿Pero por qué? Porque Moisés era un hombre que le obedecía a Dios en lo que Dios le mandaba hacer. Y podemos ver, amén, que había humildad en Moisés. Primero la palabra dice en Números que Moisés era el hombre más manso, amén, humilde sobre la faz de la tierra. Ahora vemos la palabra que hemos traído en Mateo 11:29, dice así. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Está hablando el Señor Jesucristo.
Primeramente, vemos a un Moisés que Dios lo llama que era el más manso, más humilde sobre la faz de la tierra. Tenemos a nuestro Señor Jesucristo como un ejemplo poderoso para nosotros que nos dice, aprended de mí, sean como yo. Soy un ejemplo para ustedes, dice el Señor Jesucristo, que soy manso y humilde y hallaré descanso para vuestras almas. Amén. Entonces el Señor Jesucristo nos llama a aprender de Él. Moisés era un hombre de carne y huesos como tú y yo, pero tenía humildad, era manso. El Señor Jesucristo vivió en un cuerpo de carne en esta tierra, como el tuyo y el mío, y nos invitaba y nos llama a ser manso y humilde como Él. O sea que sí se puede ser humilde en esta tierra. Amén. Pero en nuestra carnalidad, en nuestra humanidad, no podemos ser humildes, amén, con nuestra fuerza. Amén, a la humildad que Dios nos demanda. Tendríamos que tener una vida sometida a Dios, una vida, ser llenos del Espíritu Santo, una vida, amén, entregada al Espíritu de Dios. Porque la carne no le gusta ser humilde. La carne es vanagloriosa, la carne le gusta la exaltación, la carne le gusta la gloria, la honra, amén. Y no podemos en nuestra carnalidad, tenemos que ser personas que estemos sometidos a Dios, entregados a Dios, llenos del Espíritu Santo en una búsqueda constante a Dios. Solo así podemos ser humildes, amén. Como lo que está diciendo el Señor Jesucristo, sean como yo, o sea que sí se puede. Si Dios llamó a Moisés, que era el hombre más manso y humilde sobre la tierra, claro que podemos nosotros también, amén, tener humildad, amén, porque Dios mira a los que son humildes. Los que son humildes, amén, Dios le agrada, a Dios lo honra. La humildad de un hombre o una mujer es de agrado para Dios de ver ser humilde. Porque déjeme decirte que para obedecerle a Dios tendríamos que ser humildes. La humildad nos lleva a la obediencia a Dios. Porque mira, para comprender a Dios no podemos comprenderlo solo entenderlo, creerle. Porque en el Evangelio Dios nos llama desde Génesis, Apocalipsis, Dios nos llama a la obediencia, a la fe. Y para obedecer a Dios, amén, la mente no entiende, no comprende. Tendríamos que ser humildes para tener obediencia, amén, porque al hombre, a la mujer no le gusta someterse, a la carne no le gusta obedecer, y menos si es Dios, porque, amén, a veces no entendemos las cosas de Dios, solamente las creemos y tenemos que obedecerle, amén. Pero solamente la humildad, porque podemos ver un Moisés que era humilde en lo que Dios le mandaba hacer. Por eso que vemos que la Biblia en Éxodo, amén, está lleno, Números está lleno de milagros que Moisés hizo por su obediencia a Dios. Y ahí tuvo que moverse la fe, tuvo que moverse el temor a Dios. Pero lo que estamos viendo acá, que la humildad nos lleva a la obediencia a Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que su pueblo, que le obedezca, amén, que le obedezcamos. Vamos a ver lo que dice la palabra en Filipenses 2:8. Ya estamos entrando más o menos a entender lo que Dios nos quiere hablar. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló, está hablando del Señor Jesucristo, asimismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Se humilló, está hablando de humillación, de humildad del Señor Jesucristo. Claro, se humilló para morir, murió como un delincuente, murió como un asesino, murió como un ladrón, se hizo maldición, amén, se humilló hasta lo sumo, dice, para morir en una cruz siendo el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo fue humilde y esa humildad lo llevó a la obediencia, a morir por ti y por mí. Por esa obediencia de Él, que no tenía que hacerlo porque Él nunca pecó, porque Él no tenía que morir por ti y por mí, como un ladrón, como si fuera maldito, como si fuera un asesino, como si fuera un delincuente, porque Él era santo y estaba revestido de santidad en los cielos, lleno de gloria y de poder, pero se humilló, amén, fue humilde y murió, fue crucificado, amén, y se hizo maldición para darnos vida a cada uno de nosotros. Entonces el Señor Jesucristo, la humildad, amén, produjo obediencia. Si Dios te manda que des la vida por tu vecino, yo creo que nadie aquí estaría de acuerdo en eso, amén.
No, lo que menos el pueblo de Dios quiere es obedecerle a Dios. Amén. Lo que menos el cristiano a veces de Dios quiere hacer es obedecer a Dios. La mayoría del pueblo de Dios fracasa en la obediencia. Pueden estar en la iglesia congregándose, pueden en el tiempo de la adoración clamar, llorar, postrarse, pero cuando Dios los manda a obedecer, la gente se rebela. No quiere obedecer a Dios porque no hay humildad, porque no hay temor a Dios en los corazones, porque la humildad la va a llevar a la obediencia al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios es duro decirlo, pero está lleno de rebeldes, de gente desobediente, que vive su vida como ellos quieren, no como Dios manda, porque están llenos de orgullo, de prepotencia, de altivez, amén, y no reconocen la soberanía de Dios. Entonces Dios nos está hablando, tenemos que limpiar nuestros corazones y quitar todo orgullo, amén, quitar todo orgullo que no nos deja avanzar, que no nos deja ser humilde para ir a obedecerle a Dios en lo que Dios nos mande a hacer. Y Dios lo que quiere hoy día es santificarnos. Si hay humildad en los corazones de los hermanos que nos miren, los que estamos aquí, vamos a tomar la palabra, amén, con humildad, en agradecimiento a Dios. Vamos a tomar y nos vamos a chequear cada uno de nosotros qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente, por qué a veces nos rebelamos en contra del propósito de Dios, por qué nos rebelamos, amén, en contra de la visión de la iglesia, por qué nos rebelamos y no obedecemos a Dios, amén. Algo está mal ahí. Para que una persona pueda ser obediente, humilde, tiene que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios te va a mandar a hacer cosas que están en contra de tu familia, cosas que están en contra de tu finanza, cosas que están en contra de tu vida personal, cosas que a ti te vas a mandar a obedecer en cosas de que no están en tu confort, amén, que no te van a agradar a ti. Por ejemplo, el Señor te dice, tráeme los diezmos, y tú dices, no, ¿cómo voy a dar yo mis diezmos? No estoy pidiendo dinero, sino digo, la gente no quiere obedecer porque no hay humildad ahí. El Señor te manda ¿a dónde? A evangelizar, a darle la palabra a alguien, y tú desobedeces. No, ¿cómo voy a ir a darle yo a hablarle a esa persona? Me da vergüenza, no siento, no quiero, amén. Entonces es tiempo de que el Señor quiere levantar a su pueblo, pero es tiempo, amén, de que chequeemos nuestros corazones, que hay dentro de nosotros. Hay personas, somos personas que amamos a Dios, que queremos servirle, amén, pero estamos paralizados, pero no hemos dado un paso más y estamos ahí que queremos, pero no podemos, porque hay algo moviéndose ahí, amén. Si Moisés pudo ser manso y humilde, amén, y el Señor Jesucristo dice, aprended de mí, entonces sí se puede, amén. Cuando dejamos que la presencia del Espíritu Santo tome nuestras vidas, cuando tenemos una comunión directa con Dios constante en todo el tiempo, amén, su santidad, amén. Dios está lleno de santidad, Dios está lleno de obediencia, porque eso solamente viene de Él. Dios está lleno de humildad, su humildad viene a posar dentro de nosotros, su santidad, amén, viene a posar dentro de nosotros. Por eso que el Hijo de Dios tiene que vivir una vida constante en entrega a Dios, porque solamente a través del poder de su Espíritu Santo, amén, podemos vencer, amén, el orgullo, la prepotencia. En nuestra humanidad no se puede obedecer, no se puede ser humilde. Tiene que ser Dios como 100% en un hombre, en una mujer. Solo así, amén, el pueblo de Dios va a poder moverse rumbo a la tierra prometida. ¿Estamos ahí, iglesia? Vamos a ver otra palabra. Acá tenemos otro versículo bíblico que quiero compartirles, amén. Vemos que Moisés le obedeció al Señor, amén. Era obediente, era manso, a pesar que el pueblo de Israel se rebelaba, a pesar que el pueblo de Israel era rebelde, siempre se oponía al propósito de Dios para sus vidas. ¿Saben por qué? Ellos no tenían humildad, no tenían obediencia, porque ellos nunca tuvieron una relación con Dios, nunca tuvieron intimidad con Dios. Quien iba al monte era Moisés, quien bajó los mandamientos era Moisés,
quien iba y entraba a la nube de la gloria de Dios era Moisés. El pueblo de Israel lo esperaba a Moisés. Y cuando veían la gloria de Dios que venía y acampaba, amén, sobre el tabernáculo, dice la palabra que el pueblo de Israel ponía su rostro en la tierra y miraba asustado desde sus tiendas la presencia de Dios. Pero ellos no querían acercarse a Dios. Decían, anda tú, Moisés, lo que Dios te diga obedeceremos. Pero ellos no tenían relación con Dios. Por eso que ellos no obedecían a Dios. Por eso que ellos se rebelaban, eran rebeldes. Por eso que ellos, amén, no tenían humildad en sus corazones. Y Moisés estaba lleno de la presencia de Dios. ¿Saben por qué? Porque Moisés caminaba en la presencia de Dios. Moisés andaba, amén, en la presencia de Dios. Tenía esa comunión con Dios, por eso que estaba lleno, amén, de la santidad. Era manso, porque Dios es manso y humilde. Amén, Dios es manso y humilde, amén. Por eso el Señor Jesucristo dice, aprendan de mí, que soy manso. Dios es manso y humilde. Dios es lento para la ira, dice, y grande en misericordia. Moisés andaba en la presencia de Dios. Moisés hablaba con Dios cara a cara. Amén. Cuando Aarón y María se rebelaron contra Moisés y dijeron que solo Dios habla solo a través de Moisés, que no solamente Dios habla a través nuestro, y vino, dice, amén, la gloria de Dios, y se postró, dice ahí, vino donde estaba el tabernáculo, los llamó afuera y le dijo, con ustedes, si hay un profeta en Israel, yo hablo a través de sueño, a través de dibujo, pero con mi siervo Moisés yo hablo cara a cara. Moisés tenía, amén, intimidad con Dios. Por eso que estaba lleno de la humildad de Dios. Por eso que pudo obedecerle a Dios en todo lo que se le mandó. Ahora nosotros, solo una persona que está lleno de la presencia de Dios, que busca a Dios en una forma constante, va a poder ser un vaso obediente a Dios en lo que Dios le mande a hacer. A veces en contra de tu familia, de tu casa, de tu vida personal, de tu tiempo, de tu trabajo, de tu dinero. Amén. Pero la obediencia, el temor, la humildad te lleva, amén, a hacer lo que Dios te manda hacer. Por eso que Dios ahora nos está hablando y voy a leerles acá solamente agarré la primera y la última plaga que Dios mandó al pueblo de Egipto para que dejara a su pueblo de Israel, amén, irle a adorar al desierto. Dios es un Dios claro, Dios habla claramente a su pueblo. Dios no viene con rodeos ni con dudas. Dios es específico y nos da con punto y coma todo lo que quiere que hagamos. Les voy a leer en Éxodo capítulo 7, es la primera plaga, 14 del 18 al 20. Del 20 al 21, del 4 al 18, perdón, 14 al 18 y del 20 al 21. No voy a hablar mucho de las plagas, solo quiero que ustedes escuchen este pasaje bíblico para que vean cómo Moisés podía obedecerle a Dios en todo lo que le mandaba. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él. El Faraón salía al río, dice, y le dice, ponte tú a la ribera delante de él. Y toma en tu mano la vara, dice, que se volvió culebra. Y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no lo has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y hederá o olerá mal. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río que en presencia del faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber el agua, y hubo sangre toda la tierra en Egipto. Si nosotros vemos, amén, en la Biblia, vemos cómo Dios usó a Moisés con tantas señales, amén,
con tantos milagros, señales, amén, prodigios. ¿Por qué? Porque Dios pudo usarlo porque Moisés le obedecía. Y cuando una persona es obediente, amén, puede glorificar el nombre de Dios en donde sea, donde lo mande, en lo que se le mande hacer por la obediencia. Moisés le obedecía a Dios en todo lo que se le mandaba hacer al pie de la letra. Por eso que podemos ver en la Biblia tantas señales que Moisés hizo que no hemos visto, amén, que haya hecho otro en la Biblia, por la obediencia, amén. Dios demanda en estos tiempos obediencia sobre su pueblo. Dios quiere levantar un Moisés en esta época, amén. Pero para levantar un Moisés tiene que haber un Moisés lleno de humildad, un Moisés que sea manso para que pueda llevarlo a la obediencia, amén. Pero lo que pasa que lastimosamente, amén, el evangelio hay mucha gente que no tiene humildad, que no es obediente a las cosas. Thank you so much, God bless you. Que no es obediente, amén, al llamado de Dios, no es obediente a lo que Dios le mande a hacer. Y Dios quiere, amén, en esta generación, en esta época, levantar a un hombre, a una mujer que libere a los cautivos por el diablo. ¿Cuántos cautivos, cuánta gente que está siendo esclavizada, amén, por Satanás? Pero no hay Moisés que Dios levante en esta época. La gente está llena de orgullo, de prepotencia, la gente está llena de rebeldía y desobediencia. Amén, que esta palabra sea para que nos edifique, para que nos chequeemos a nosotros mismos y podamos limpiarnos a través de la palabra, podamos decirle: Señor, llévate en esta área de mi vida, estoy fallando, no estoy haciendo bien, quiero obedecer. A veces nosotros fingimos delante de Dios. Cuando a veces adoramos a Dios y está bien, la gente se postra, llora, se quebranta delante de la presencia de Dios, adora, no hay nadie más como Dios, lo amo, lo exalto. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, no queremos obedecerle a Dios, amén. Y Dios dice: yo quiero obediencia. El Señor demanda que su pueblo le obedezca, amén, porque en la obediencia está la victoria. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 y 23, dice, amén, 22 la segunda parte y 23 la primera parte, dice así: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Lastimosamente, amén, mucho hijo de Dios se mueve en desobediencia, en rebeldía a Dios. Y cuando se mueven en desobediencia, en rebeldía a Dios, amén, caemos en el pecado, amén, de la hechicería, caemos en el pecado de la idolatría, de la adivinación, amén. No hay diferencia entre un adivino o un brujo con nosotros, entre un idólatra. Dios quiere que su pueblo le obedezca. Tenemos que chequear esas áreas en nuestros corazones donde hay, amén, donde hay orgullo. A veces el orgullo no nos deja, amén, servir en la obra de Dios. A veces no nos deja que sirvamos a Dios como Dios quiere. No deja, amén, que cumplamos lo que Dios nos manda hacer. Porque a veces, amén, la vanagloria de la carne, amén, la exaltación. El mundo está lleno de vanagloria, está lleno de altivez. El mundo quiere, amén, exaltación, quiere honor. Y para matar todos esos pecados tenemos que ser unas personas, amén, llenos de la presencia de Dios, para que podamos obedecerle y decirle: he aquí, envíame a mí. He aquí, Señor, aquí estoy, envíame a mí. No importa, amén, si va a tomar mi tiempo, no importa si voy a invertir mi dinero, no importa, amén, si va a tener que estar ahí mi vida personal, no importa. Obediencia quiero y no sacrificio. El Señor nos demanda que su pueblo le obedezca, porque en la obediencia está la recompensa, en la obediencia está el llamado de Dios para tu vida, en la obediencia está el propósito de Dios para tu vida. ¿Qué Dios no quiere, amén? Tener un siervo, un servidor que se le sea desobediente, porque no va a poder cumplir el propósito para su vida, amén. El evangelio de Dios se trata de salvación de almas, amén. Es algo importante, amén. Por eso Dios
tiene que tratar con tu vida y con mi vida y quitar todo lo que estorba, todo lo que no nos deja avanzar, todo lo que no deja, amén, que cumplamos el propósito de Dios para nuestras vidas. A santificar, vamos a ponernos de pie, hermanos. Pongámonos de pie. Y vamos a venir en palabra de oración y los hermanos que nos miran en el Facebook Live, vamos a abrir nuestros corazones. ¿Qué Dios te ha hablado? Amén. ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Qué Dios quiere que tú hagas y no lo has hecho hasta ahora? ¿En qué punto en tu vida has caído en desobediencia? Amén. Que tú conoces, tú sabes cómo estás tú, amén, delante de Dios. Sabes, amén, en qué área de tu vida has caído, qué área de tu vida hay orgullo que no te deja, amén, crecer en la obra de Dios, que no te deja avanzar. Vamos a exponerlo, a dárselo a Dios para que Dios ministre nuestra vida, para que Dios remueva, amén, porque déjame decirte que el pueblo de Israel eran rebeldes, desobedientes hasta decir basta. ¿Y qué fue qué es lo que pasó? No pasaron a la tierra prometida. Amén. ¿Y eso qué quiere decir? Amén, que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación. Amén, porque si vivimos una vida en desobediencia, en rebeldía a Dios, amén, es un peligro ahí, porque podemos perder la salvación. Amén. Dios compara ese pecado con la hechicería, con la brujería, con la idolatría. Y la Biblia, amén, es bien específica cuando habla de la idolatría. Entonces tenemos, hermanos, que ponernos de acuerdo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vengamos delante de la presencia de Dios, y después vamos a venir a la oración, amén, de guerra espiritual, y vamos presentando todas nuestras peticiones para que Dios sea tomando el control de todo. Cerremos nuestros ojos, y los que nos miran en el Facebook Live, si tú sientes que Dios te ha hablado, que hay rebeldía, desobediencia, que Dios te ha dicho algo y no lo has hecho, si sientes que necesitas la salvación de Dios, que necesita la salvación para tu alma, ahí donde estás vamos a orar para que tú le entregues o renueves tus votos delante de Dios, amén, que sea Dios dándote salvación, lavándote, limpiándote con su sangre, y que haya un nuevo comienzo para tu vida. Vamos a venir en palabra de oración. Padre bueno, gracias, Señor, por tus palabras que limpia, que santifica, Señor. Que seas tú, Padre amado, limpiando cada corazón, Señor, quitando orgullo del corazón de tu pueblo, Señor. Limpia, santifica, remueve toda desobediencia, Señor. Pídele perdón a Dios, amén, por toda desobediencia, cosas que el Señor te ha mandado. Si no te estás congregando, si no estás haciendo la voluntad de Dios, vamos a pedirle perdón, Señor, que seas tú perdonando, Padre. Tu palabra dice que tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia. Que tu misericordia se mueva en esta hora, Señor, limpiando cada corazón, sanando cada herida, Señor. Que seas tú quitando el orgullo de tu pueblo que no lo deja avanzar. A veces, seguro, si te has ido de tu iglesia y el orgullo no te deja, amén, regresar y buscar a Dios. A veces la gente cae en orgullo, amén, y piensa de que ellos son mejores, que ellos ya no necesitan buscar a Dios, que ellos están bien con la vida. Ese es orgullo, hermano. Que estás bien, que te va bien en tu casa, en tu hogar, en tu familia. Es orgullo. Orgullo no te deja buscar el rostro de Dios. Y cuando caemos en orgullo hay desobediencia, porque lo que Dios pide es que su pueblo lo busque, que su pueblo, amén, le sirva, que su pueblo, amén, trabaje en su obra. Señor, que seas tú quitando cada orgullo de los corazones, Señor, que sea tu palabra limpiando las vidas, Señor, quitando, Señor, todo lo que no es tuyo, Padre, y trayendo obediencia a tu pueblo, Señor. Trae obediencia, Señor, que tu pueblo se mueva en obediencia, porque la obediencia, Señor, Padre amado, lleva, Señor, a la santidad, Señor. Que seas tú glorificándote, Señor, en esta hora, que tu pueblo entregue cada carga, Señor. Santifica, limpia tu pueblo, trae perdón, Señor. Perdona todo pecado, toda ofensa, Señor. Trae un nuevo amanecer, Señor, un nuevo comienzo en tu pueblo, Señor. Si alguien necesita renovar sus votos contigo, o necesita salvación de su alma, Señor, que sea la sangre poderosa de tu Hijo Cristo Jesús, lavando, Señor, de los pecados,
pecado, limpiando a tu pueblo, Señor. Límpialos con tu sangre, Señor. Escribe su nombre en el libro de la vida. Dale, Señor, otra esperanza de vida, Señor. Ayúdalos a caminar en fe, Padre amado. Que sea tu Espíritu Santo sellándolos, Señor, escribiendo su nombre en el libro de la vida para que puedan caminar, empezar de nuevo, Señor. Padre, te pido por tu pueblo, fortalécelos en el poder de tu fuerza, en el nombre de Jesús. Amén.